porque no tengo la posibilidad. Gracias, muy amable. Bien, entonces, como lo comento, entonces nos vamos a sitios comerciales, a sitios de alto tráfico, y pues este tema se desarrolla específicamente dentro de lo que pues en el programa de estudios, y aquí vemos en nuestro website del programa, estaría lo que denominamos la categoría publicidad centrada en el usuario, ¿sí? Cuando estamos hablando de publicidad centrada en el usuario, pues es todas las prácticas que en alguna medida, pues nosotros estamos realizando de cara a interactuar o a pensar con el usuario, pensando en la comunicación comercial, las interfaces de usuario y cómo llegamos a ellos, lógicamente, en el entendido de unos objetivos comerciales. ¿Sí? Y aquí es importante tener ese foco porque pues vamos a estar manejando la presentación con un foco comercial, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy presente, porque pues no quiero entrar aquí a tratar sitios de orden artístico o sitios que tienen una finalidad que no es del alto tráfico, que llegan a mera información, impacto social, que no tienen un interés de aumentar sus usuarios, sino más allá de comunicar, que eso está muy bien, pero aquí estamos hablando de sitios que quieren producir plata, ¿sí? Que buscan aumentar los réditos, que tener un retorno de la inversión. ¿Sí? Inicialmente, pues yo quiero destacar acá y deseo compartir pues de una vez dos textos o una serie de textos. Inicialmente quiero destacar la postura de Steve Kurk. Steve Kurk se centra especialmente, creo que alguien tiene un micrófono activo. Le agradezco a la persona que tiene un micrófono activo. Igual pueden preguntar cuando consideren, no hay problema, pero revisemos el micrófono, por favor. Entonces, Steve Kurk, ¿sí? Steve Kurk se centra específicamente desde una mirada del usuario, una sensibilidad enfocada muy al usuario, de cómo debemos nosotros reflexionar frente a ese usuario. Está el texto, uno de los textos seminales, en este momento ya está por una tercera revisión, que se llama No me hagas pensar, está en inglés y en español. Es un texto muy básico. Llevamos, por ejemplo, en la Universidad Central, es uno de los textos, pues, yo lo denominaría referente en el proceso formativo. Lo enseñamos en pregrado y lógicamente también lo asociamos al proceso formativo de posgrado, o sea, dentro de lo que fue la consolidación del programa, y para nosotros es fundamental la postura de él dentro de lo que son prácticas de usabilidad. ¿Sí? Él también tiene otro texto que quiero recomendar, este texto inicial que estaba comentando, el de No me hagas pensar, los va a llevar acerca de reflexiones de usuario, es un texto fácil de entender, ¿sí? Sin embargo, si lo que ustedes están interesados es en tratar y abordar algunas pruebas de usabilidad, o sea, abordar sus activos digitales, puesto que estoy observando que tenemos asistentes que tienen a su cargo la gestión de activos digitales al interior de las compañías, yo les recomiendo la lectura de este libro. Se llama Hazlo fácil e imposible, es un libro muy corto, es un libro muy concreto, que les aterriza y les da norte sobre prácticas puntuales para determinar las pruebas de usabilidad. O sea, que ustedes puedan hacer unas prácticas muy ligeras para identificar qué es lo que les afecta a nivel de usabilidad en un momento determinado. Entonces, para que por favor lo tengan presente. Y por otra parte tenemos a Jacob Nielsen, que es uno, pues, bueno, denominémoslo, uno de los líderes en lo que respecta a usabilidad de interfaces de usuario. Y aquí, pues, deseo compartir, pues, bueno, Norman Nielsen Group, pues, tiene un amplio una sección en la cual nos recomiendan unos textos a abordar de cara a la usabilidad. Recomiendo especialmente este Mobile Usability, que es uno de los textos que se enfoca también específicamente en detallarnos en lo que es el impacto de la usabilidad web. Sin embargo, pues bueno, seguramente encontrarán acá bibliografía que les sume a su proceso y pues lógicamente con miras a que tengan un abordaje crítico. Entonces, a lo que quiero llegar es que se fusionan estas dos posturas en esta charla, es la intención, y dentro de lo que nos está abordando Nielsen, mientras que Steve Kurk nos aborda en el usuario, cuando Jacob Nielsen nos habla desde una perspectiva un poco más experta, un poco nos mete más conceptos, unos conceptos, denominémoslo así, más serios, mientras que Steve Kurk podríamos decir que puede estar enfocado a directivos que no necesariamente tengan un impacto directo sobre los activos digitales. Jacob Nielsen sí nos puede dar un alcance para aquellos que se desempeñan como webmasters, administradores de sitios web, etcétera. O sea, digamos, para un usuario ligero
Jacob Nielsen de cara a buscar usuarios expertos o que deseen profundizar definitivamente en los que son las prácticas de usabilidad, ¿sí? Y dentro de los componentes importantes que yo quiero destacar de cara a lo que nos muestra Jacob Nielsen en el marco de la usabilidad, se enfoca específicamente en estos 5 elementos que yo quiero destacar. Primero, pues la capacidad de aprendizaje, la usabilidad desde una perspectiva de la capacidad de aprendizaje, qué tan fácil es para los usuarios realizar tareas básicas la primera vez que se encuentran con un entorno de interacción. Y así es que tenemos que empezar a pensar la usabilidad. ¿Qué tan fácil es cuando yo estoy viendo algo que está en una pantalla? ¿Sí? Desde la perspectiva de eficiencia, ¿sí? ¿Con qué rapidez se están haciendo las tareas? Y cuando hablamos de rapidez, podemos estar hablando de un proceso de transacción. Entonces tengo mi producto y los invito a todos a que vayamos ya haciendo simulaciones en nuestra mente frente a las posibilidades que tenemos. Y a nivel de eficiencia estamos hablando de, si tengo un carrito de compras, tengo mis productos y un usuario llega al home, ¿cuánto tarda él en hacer el proceso de conversión? ¿Cuánto sería el tiempo ideal para que un usuario realice el proceso de compra, incluyendo desde el momento inicial, cuando hace la exploración, cuando se loguea, después de que se loguea agrega el producto, compara con otro, por fin ya va a llegar el momento de compra, le pedimos la tarjeta de crédito, cuando le pedimos la tarjeta de crédito entra PSE, nos pide validar, por fin nos manda al banco, el banco le dice ok, y cuando dice ok, pues le muestra por fin al usuario, lo envía a un proceso de cierre de compra que, lógicamente, dependiendo del sitio web, si estamos hablando, recuerden, sitios de alto tráfico, pues usualmente debería ya notificar del proceso de conversión, y si es un sitio web de alto tráfico usual, ya sabemos que es usual, pues asumimos que Google Analytics es un estándar y que ya lo tiene aplicado, ¿sí? El otro aspecto está centrado en la capacidad de, bueno, memorabilidad, ¿sí? O la capacidad que puede un usuario de tener todo el recorrido en mente, que un usuario pueda apropiar en un momento determinado lo que yo le estoy mostrando con un número de interfaces que le permitan a él la dominancia de las mismas, ¿sí? Eh, ¿Hasta qué punto el usuario, después de que se va y regresa, vuelve a comportarse de la misma manera? O sencillamente lo que estamos es brindando en una experiencia en la cual el usuario, así ya haya entrado varias veces, se está perdiendo y no está cumpliendo los objetivos de conversión, ¿sí? Esto es algo que pues los invito a tener presente, y esto es sencillamente revisar los procesos de recompra de usuarios, enfocarse en aquellos usuarios que ya han hecho procesos de compra o recompra, e intentar ver los promedios de interacción de estos usuarios dependiendo de la tarea crítica que estamos abordando, ¿sí? Por el otra parte, estamos hablando de los errores, y los errores son errores que tenemos que ir identificando. Los errores los identificamos de diversas maneras. Los errores los identificamos desde reportes, caídas del servidor, peticiones que llegan por PQR, anotaciones que nos hacen la gente que está en ventas o la gente que tiene contacto con última línea del cliente a nivel de soporte o interacción con el activo digital, y que no lo dejan dentro de las bases de información a nivel de reportes de errores. Todo eso debe ser mirado, todo eso debe ser mirado y consuma con pinzas, y actuar, pues, mi recomendación, actuar de forma inmediata en la mejora de los errores, ¿sí? Uno de los mayores errores dentro del marco de la usabilidad es esperar mucho tiempo a solventar muchos errores, ¿sí? Entonces, cuando yo espero mucho tiempo, cuando hay gente que maneja prácticas enfocadas a realizar revisiones trimestrales, por ejemplo, o semestrales enfocadas a este tema, pues se les va a volver un mundo de cosas. Esto es un tema que debe ser una función asociada a alguien de la compañía. Asociado puede estar enfocado principalmente en el webmaster o en el administrador de contenidos web, ¿sí? Y él debería ser el encargado de recopilar todos estos errores. No es que hayan errores porque hayan, sino sencillamente debe haber alguien que los reciba dentro de este proceso, alguien que los parametrice, alguien que
que pueda identificar la gravedad y el nivel de gravedad de estos errores, o sea, cuáles son simples o cuáles son muy complejos, cuáles merecen una atención inmediata porque están afectando la conversión, estamos dejando de recibir plata porque hay un error de usabilidad grave, no estamos colocando el botón de llamado a la acción que se debe, o sencillamente hasta hay errores técnicos a nivel de cookies. Esos errores deben ser atendidos inmediatamente, no dan espera para revisiones trimestrales, y habrán cosas que sí son de forma, que son errores que falta linealidad con lo estratégico, que falta linealidad con la comunicación. Eso es necesario, pues, también tenerlo en un plan de acción, lógicamente, pero también identificar lo que es importante, lo que es urgente y lo que requiere, pues, un poquito más de tiempo y de maseo para poderlo modificar, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos presente en el marco de la usabilidad. Entonces el error es algo que siempre lo vamos a identificar dentro de este contexto. Y el otro elemento está enfocado en la satisfacción. Y la satisfacción es qué tan agradable es el entorno en el cual está interactuando el usuario, ¿sí? Ya, ¿cuánto ha sido la preocupación por el cuidado del diseño, de la marca, del tono de comunicación, de la colorimetría, de cara a que el usuario pues tenga una experiencia agradable y no solamente funcional, ¿sí? Si hablamos de diseños funcionales, entonces ahí tendríamos que irnos a ejemplos como Wikipedia, ¿sí? Que son ejemplos muy funcionales. O sea, estamos hablando del extremo funcional, enlaces enlaces azules, subrayados y unos menús de navegación muy concretos. Eso es lo más funcional que podemos llegar a encontrar. Pero pues en el negocio de la publicidad y en el negocio en el cual nos encontramos nosotros, la diferenciación es importante. Entonces, pues uno puede manejar un estándar de usabilidad como cientos de sitios web, pero la diferencia en la parte visual, en la experiencia, en los tonos de comunicación, la tenemos que salvaguardar por medio de la reflexión del diseño, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra el diseño a hablar con la usabilidad, ¿sí? Cómo la usabilidad se mantiene y cómo el diseño entra a interactuar con ella, ¿sí? Y entonces llevamos la usabilidad sencillamente a un término que yo lo quiero bajar, es a usar las cosas fácilmente, ¿sí? A usar las cosas de manera sencilla, ¿sí? Y quiero hacer otro foco, y este foco quiero que nos lleve un poquito a esta conversación a algo muy puntual. Yo quiero llevar la conversación dentro de la categoría de websites, ¿sí? Porque si lo ampliamos a otras categorías, el discurso nos podría denotar mucho más tiempo, exigiría otro tipo de reflexiones y seguramente pues sería una mirada más compleja. Entonces no lo voy a llevar a un entorno de aplicaciones móviles, ¿sí? El entorno de aplicaciones móviles es un entorno que requiere unas reflexiones importantes, y aquí quiero dejar claro, por ejemplo, digamos que nos involucraría empezar a reflexionar sobre integrar aspectos como material design dentro del discurso. Entonces, que son recursos que yo invito a que ya vayan viendo los que se van por el tema de implementación de aplicaciones, pues ya hay unas guías, unos lineamientos que se han especificado, tanto para iOS como para Android, que son las plataformas líderes, y asimismo, pues desarrollos para frameworks propios para desarrollar aplicaciones, y estos tienen a su vez unas lógicas. Sin embargo, les recuerdo que en websites, a nivel de websites, están los websites que están funcionales dentro del escritorio y los websites funcionales a nivel de lo que es el navegador web, por el cual muchos usuarios generan interacción permanente al día a día. O sea que estamos hablando que es uno de los activos digitales pues, más representativos, activo digital que podría tener la capacidad de convertirse en aplicación a sí mismo, ¿sí? Pero pues en este momento lo vamos a llevar a nivel web, ¿sí? Dentro de este proceso, dentro de estas definiciones de lo que estamos hablando específicamente al nivel de usabilidad, yo quiero destacar cuál es la función del diseño, ¿sí? ¿Cuál es la función del diseño en este momento en lo que es la web? Pues estamos hablando que inicialmente son los manejos y lineamientos de marca, ¿sí? De eso está encargado el diseño, ¿sí? Lógicamente, aspectos relacionados con la colorimetría, o sea, el manejo de los colores, la tipografía, manejo de fuentes en sus dependiendo de las funciones, desde un título a un nota de pie de página, por ejemplo, o un enlace, cómo se debe representar. Y lógicamente, pues se encarga de la definición de lo que es ese entorno visual, ¿no? Le da existen muchas botellas de vidrio, pero cuando vemos la botella de Coca-Cola, pues es la botella de Coca-Cola. Eso es a lo que se encarga el diseño, de alinearlo a esa personalidad. Y ahí, pues obviamente, la persona o el equipo
que se encarga hoy de implementar este tipo de activos, pues siempre tiene en la balanza los dos aspectos. O sea que hubo una época donde todo el mundo pensaba en diseño, una época donde todo el mundo cuestionaba la usabilidad y viceversa. ¿Sí? Ya en este momento, afortunadamente, es una mirada integral, no existe mayor disyuntiva, sí existe una reflexión hasta dónde llevar la usabilidad y hasta dónde llevar el diseño, porque si nos vamos mucho con el diseño, seguramente vamos a afectar aspectos simples de usabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de usabilidad y diseño web, la usabilidad va enfocada al uso por parte del usuario, ¿sí? Y el diseño desde los aspectos estéticos, ¿sí? El diseño también enmarca dos aspectos adicionales que yo quiero destacar, que pueden salir producto de esta charla, que es el diseño adaptativo y el diseño responsivo. Y llevándolo a un aspecto muy fácil, la explicación de estos dos conceptos que terminan cumpliendo con un mismo objetivo, y es que cuando tengo mi activo digital funcional, pues se adapte a las pantallas de los usuarios, o sea, si estoy en una tablet con una resolución X, o si estoy en un celular con una resolución Y, o si estoy con un dispositivo que tiene una resolución específica con la que se lanzó, pues que el entorno web se vea de forma correcta, ¿sí? Entonces, en el entorno adaptativo parte del hecho de resoluciones del pantalla, ¿sí? 4K, 1080, ya a 960, las resoluciones usuales para visualización, ¿sí? Y mientras tanto que en el responsivo se centra más en la proporcionalidad, en ajustar la proporcionalidad dependiendo de la resolución. Sí, mientras que el adaptativo tiene unos márgenes muy precisos en formatos de cómo se va a ver el sitio en sus resoluciones, el responsivo es más flexible dentro de eso, ¿sí? No compiten, sencillamente son dos formas, son dos visiones de verlo. Creería que la elección de uno u otro depende ya de una mirada estratégica, ¿sí? De la necesidad estratégica de seleccionar cuál de los dos les es más conveniente, ¿sí? Y lógicamente el otro aspecto se enfoca en lo que es la cohesión gráfica, ¿sí? La cohesión gráfica, estamos hablando que es la forma de resguardar al máximo que no estemos cambiando elementos visuales a lo largo del entorno. Ya ahorita ya me voy a ir con ejemplos, mientras que termino esta introducción. Componentes adicionales dentro de este marco, ¿sí? Primero, yo los invito a que tengamos muy claros los objetivos de desarrollo de todas las interfaces que estemos parados. O sea, digamos, muchas veces se empiezan a hacer revisiones de usabilidad sin tener claro cuál es el objetivo del desarrollo de lo que estoy viendo, ¿sí? Entonces estoy viendo un sitio enfocado a contenidos, estoy viendo un sitio enfocado a comercio electrónico, estoy viendo un sitio enfocado a obtener leads, a obtener registros. ¿Cuál es el objetivo del sitio? Y partiendo de eso empiezo también a entender la usabilidad, ¿sí? Antes pues no teníamos tantos temas de dónde hablar de cara a la implementación del sitio. Hoy afortunadamente se puede hacer de todo, entonces en ese entendido por eso es importante tener claro el objetivo de desarrollo para poder desde ahí entender la usabilidad. Lógicamente, dentro de estos componentes adicionales, pues estamos hablando de la viabilidad en tiempos para la aplicación de cambios, los presupuestos y el recurso humano, porque de nada nos sirve revisar o implementar aspectos de usabilidad si no contamos con los recursos para poder cambiarla, ¿sí? O hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a aplicar la usabilidad. Y cuando hablo del concepto de usabilidad no entra solamente sobre la reflexión, y aquí es un concepto que es lo quiero llevar muy al tope de lo que sería. La usabilidad sería usabilidad hasta cuando yo aplique los cambios, ¿sí? O sea, la usabilidad no la puedo ver solamente como la intención y la reflexión permanente, no. Si encuentro algo, la usabilidad debe propiciar el cambio. Si no hay un cambio, sencillamente no estoy aplicando usabilidad, estoy haciendo estas reflexiones. Seguramente relacionadas con la usabilidad, pero no la estoy aplicando per se. La usabilidad se tiene que aplicar, ¿sí? Entonces, es un aspecto que los invito a tener presentes porque muchas veces se vuelve el negocio diagnósticos de usabilidad y no aplicaciones concretas partiendo de la reflexión crítica de la usabilidad. Bien. Otro de los componentes adicionales es la experiencia de usuario, ¿sí? Que nos
que nos gira de cara a esto y que nos va a afectar también en decisiones estratégicas. Es la mirada, entender cómo funciona el usuario, en qué contexto está, cuáles son las tendencias de interacción del usuario. Pues este es otro aspecto que nos va a pegar de cara a este tipo de proyectos, ¿sí? Y es un aspecto pues que se llama coyuntural dependiendo de cada proyecto, ¿sí? Otro de los elementos es la arquitectura de la información, lo cual está dado por la definición de secciones y subsecciones en los sitios web. Y aclaro que también se definen hasta a nivel de móvil y de PC. O sea, a lo que quiero llegar es que la arquitectura de información hoy en día, de cara a las prácticas normales de sitios web, ya también la selecciono. O sea, ya tengo secciones para mi sitio web, como tengo secciones para el mobile. Ya antes se hacían las prácticas de que eran todas las mismas secciones para todos, ya no necesariamente. Hay interfaces que exigen la intervención del PC, hay interfaces que permiten aligerarse y manipularse desde el móvil, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos demasiado, sobre todo lo comento de cara a servicios. Entonces, el adaptativo, Indira Manuela Beltrán nos pregunta, el adaptativo, asumo que el diseño adaptativo es como hacer una versión exclusivamente del móvil. Indira, no es pensar exclusivamente en móvil, es pensar en todas las resoluciones. Voy a poner un ejemplo acá. ¿Sí? Estoy en este momento en una pantalla que tiene una resolución 4K. ¿Sí? Voy a cambiar la resolución de la pantalla y el contenido se tiene que adaptar. ¿Sí? Y de igual forma va a pasar en el entorno responsivo. Voy a hacer un ajuste acá de cómo tengo yo la interfaz y voy a reducir el ancho y el entorno se ajusta y no estoy en un móvil, sí, estoy pensando es en resoluciones. Esas resoluciones, cuando estoy pensando en las resoluciones, lógicamente habrán resoluciones que están pensadas para el móvil, ¿sí? Y hay resoluciones pensadas para el PC, ¿sí? Pero si lo llevamos a un extremo, dependiendo del sitio web, se puede llegar a comportar en un móvil dentro del PC. Por ejemplo, miren, aquí en este caso, seguramente ahorita cargamos un sitio, estaremos igual haciendo este tipo de, moviendo los anchos de los sitios web y estaremos viendo. Por ejemplo, aquí estaríamos, si miramos el concepto y quiero que miremos el concepto, sí, voy a ir al diseño adaptativo, estaríamos viendo que Amazon está, en ese momento, esa interfaz que estoy usando, está funcionando en adaptativo. Sí, mira, porque hasta ahí llega. Llega la función. Hay una regla dentro del ancho del sitio web, ¿sí? Que no se comporta como mobile. En otros, si yo redujera, todo esto se cambia a interfaz mobile, ¿sí? O sea, cambia de una vez y me permite interactuar. Entonces, igual ahí estaré explicando más de cara al alcance. La medida estándar en este momento, bueno, la medida más estándar que se estaba manejando es 960, Samuel. 960 porque pues permitía la gran mayoría de resoluciones, ¿sí? Permite verlo a 920, pero pues ahora con la masificación de 4K, yo creería que esto empieza a replantearse. Seguramente estaremos escuchando, pues bueno, ya otro manejo de resoluciones. También se está manejando un concepto que se llama retina, que es el diseño pensado para 4K de una vez, que salga de una vez para 4K, donde las imágenes prácticamente tienen el doble de resolución, están mucho más potenciadas para que la calidad visual se aproveche en el 4K, por ejemplo. Sí, o sea que la usabilidad no solamente va para arriba, que todo sea más suave, sino también voy pensando en cómo aprovecho cada vez más el espacio de los usuarios de cada interactuar. ¿Sí? Continuando y retomando los dos aspectos, entonces estamos hablando que tenemos un tema que es la arquitectura de la información y la otra es la arquitectura de contenido. Cuando estamos hablando de la arquitectura de la información, entonces estamos hablando de secciones y subsecciones. Cuando estamos hablando de la arquitectura del contenido, es la estructura de dicho contenido, ¿sí? Entonces me paro en la sección y voy a mirar en la sección o subsección y voy a mirar cómo están estructurados esos elementos concretos que son por los cuales va el usuario, que es ver el contenido, ¿sí? Entonces, ahí es importante que tengamos presente que estos aspectos a su vez nos afectan en la usabilidad y en el diseño web, ¿sí? Y lógicamente, pues no lo vamos a dejar de lado, es el negocio y la categoría. Nos afecta directamente, están presentes de cara pues a la realidad por parte
de cada usuario. O sea, yo si estoy en la categoría tecnología, hay unos mandatorios, hay unas cosas básicas. Si estoy en el sector de la educación, si estoy en el sector audiovisual, si estoy en el sector de servicios, bueno, de lo que sea, ustedes se darán cuenta que cada categoría tiene unos comunes y esos comunes es importante adoptarlos. Muchas veces se parte del hecho de que por ser diferentes empezamos a inventarnos secciones, nos alejamos mucho de la categoría y se nos olvida es que el usuario precisamente lo que quiere es llegar fácil a la información, no que lo enredemos con aspectos caprichosos de la marca. Entonces ahí cuando sintamos que hay capricho seguramente estamos yéndonos en contra de la usabilidad o es necesario ponernos un foco y reflexionar por la usabilidad. Darío León me pregunta aquí que si el 4K podría afectar la velocidad de carga de la resolución de imagen. Si tú me hubieras hecho esa pregunta, Darío, hace 3 años, yo te digo que sí. Hoy en día las velocidades de conexión, estamos sobre las 20 megas, 30 megas muchos. Hay gente ya actualmente de las 300 megas, en realidad ya un sitio web en 4K nos carga perfectamente rápido. De igual forma, todos los planes de datos se volvieron ilimitados y brindan excelentes anchos de banda, hasta para conectarse desde un portátil 4K para ver el sitio web. O sea, definitivamente no te va a impactar. Si eres un usuario recurrente, tienes que despreocuparte totalmente por eso. Yo recomiendo que sencillamente, si el nicho de usuarios de ustedes es 4K y les preocupa el peso del sitio del usuario, cuando entre la primera vez le pesará y a la segunda vez ya no le va a pesar porque pues las lógicas de navegación como están pensados, tanto los ISPs, o sea, los proveedores de servicio están guardando en caché los sitios web y asimismo ustedes guardan los sitios en caché y acceden inmediatamente pues al contenido. Entonces, la primera vez será largo, se demorará mucho, la segunda vez será muy lenta, será muy veloz, ¿sí? ¿Será que necesitaremos 5G para eso? Yo lo veo sencillamente desde una medida de velocidad. No es necesario el 5G, sencillamente es una cuestión de conectividad, pero a su vez también los entornos 4K son fácilmente optimizables también y es sencillamente un archivo que pesa algo y el 5G no marcaría la diferencia ahí. La diferencia yo la creería es en el milisegundo de interacción. Si tú estás buscando experiencias muy rápidas, seguramente eso es lo que vamos a tener ya con 5G, experiencias donde el tiempo de respuesta sea en milisegundos, pero cuando estamos hablando ya de lo que está actualmente, ya se cumple, ¿sí? Lo podemos hacer sin mayor problema, ¿sí? Recuerda, una cosa es que un sitio se represente en 4K, otra cosa es ver 4K en video, ¿no? Que eso es otra cosa que gasta otros anchos de banda, tiene otros alcances, pero cuando estamos hablando de un entorno web 4K, estamos hablando de un entorno mucho más optimizado de lo que es ver un video en 4K en Netflix o en HBO o lo que sea, ¿sí? Dentro de los aspectos a tener presentes dentro de esto es el principio de cohesión. ¿Sí? Este es uno de los principios que más se recomienda. ¿Sí? Aquí voy a cargar dos ejemplos. Voy a cerrar acá unas pestañas que tengo abiertas para no enredarme. Cargo dos ejemplos de lo mismo. Estas son dos secciones de Amazon. Y hagan esta práctica siempre. Se dan cuenta que en este momento estoy saltando entre pestañas. Espero que se estén dando cuenta. Entonces estoy cambiando las interfaces. Y esto es lo que uno tiene que empezar a hacer cada vez que está haciendo pruebas heurísticas de usabilidad. Empezar a identificar en dónde están los cambios para empezar a identificar en dónde pueden haber problemas de cohesión. Por ejemplo, acá estamos viendo que en Amazon lo están manejando en esta sección las categorías mostrando de una de los departamentos. En esta, la arquitectura de la información se está mostrando diferente. Sin embargo, si miramos un poquito más abajo, aquí hay un aspecto que sí está cohesionado, pero en tipografía, pero aquí ya no lo vemos, ¿sí? Entonces empezamos a identificar diferencias. Vamos a entrar acá, en cocina, vamos a comparar este mismo, es para llevar a principio de cohesión, ¿sí? Y vamos a ver un producto. Este producto como tal, y cuando estamos hablando del principio de cohesión, empieza lo siguiente: representación de las imágenes, ubicación de las imágenes en el espacio, títulos, las descripciones de cada una de las categorías, las descripciones puntuales del producto, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. Vamos a irnos a una categoría diferente. Y vamos a entrar a ver qué es lo que pasa acá
Si lo que ocurre es lo mismo cuando voy a comprar este papel higiénico, ocurre lo mismo cuando estoy mostrando una interfaz totalmente diferente. Estamos en este momento un protector de pantalla, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la cohesión se está manteniendo en alguna medida. ¿En qué puede cambiar en la arquitectura de la información de cara pues, a la categoría en la cual se encuentra? La arquitectura de la información puede llegar a cambiar, pero si observan, no estoy cambiando en gran medida el entorno visual, a pesar de que sean los dos productos muy parecidos. Hay unas descripciones, unos descriptores, miren, que de una vez ya salen producto, pues, lógicamente, de la lectura de cookies del sitio. ¿Sí? Aquí ya se está leyendo mi ubicación geográfica, entonces me está cargando de una vez la fecha de entrega de este producto, eso es clave. Frente a experiencia, pero acá no ocurren, ¿sí ven? Acá no está pasando, ¿sí? Y así podemos empezar a identificar variables, pero si vemos acá los entornos que nos está ofreciendo Amazon, en este momento, pues podríamos decir que sí hay una cohesión. Bajemos un poquito a la mitad, vamos a bajar acá a la mitad y vamos a seguir comparando los dos artículos, miren, sigue manteniéndose la cohesión, pero hay una diferencia, miren. Aquí de una vez tengo 4 estrellas o más, aquí 4 estrellas o más, y más artículos para tener en cuenta de nuestras marcas. Entonces, aquí ya empezamos a identificar unas variantes, no podríamos decir lo que si es bueno o es malo, esto es propio estos son decisiones propias que se determinan por parte del webmaster para mostrar la información, el equipo de desarrollo, lógicamente. Y miren cómo ya después de que se brindan los elementos de elección, otra vez volvemos ya a lo que son los descriptores de producto, ¿sí? Cada uno en su estilo. Comparar artículos similares y se está manejando en la misma cohesión. No están cambiando las letras por unas más grandes. No hay unos botones que sean diferentes. Y si llegase a ocurrir es porque hay algún interés. Miren, acá hay unos pequeños llamados a la acción para generar diferenciales. Tenemos 6 productos acá. Tenemos 6 productos acá. ¿Sí? Y seguimos bajando. ¿Sí? Descripción del producto. Puede ser optativa la descripción del producto en esa instancia. Información del producto se maneja acá. ¿Sí ven? Tenemos unas pequeñas diferencias, pero podríamos decir que a nivel general está cohesionado. Videos de los usuarios, miren, videos de los usuarios, información importante. Y aquí no existe eso. Y después ya llegamos a preguntas y respuestas de los clientes. Preguntas y respuestas de los clientes. Y como se pueden dar cuenta, esta arquitectura de contenido es diferente en alguna medida de esta. Pero a nivel de su cohesión en usabilidad, los dos entornos están cohesionados, ¿sí? Y a los que manejen sitios de comercio electrónico, yo les recomiendo que tengan a Amazon como un buen referente. ¿Sí? Amazon permanentemente hace cambios en sus entornos. Amazon pues, es el termómetro del comercio electrónico en Internet. No lo pierdan de vista. Muchos de los usuarios tienen la curva de aprendizaje e interacción en Amazon, por eso ustedes ven los sitios web muy parecidos en alguna medida de cómo muestran la información Amazon. Eso está asociado directamente al impacto positivo que ha tenido pues, el crecimiento de esta compañía a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces es mantenerse al máximo a nivel de tamaño y forma de botones, de los títulos, los espaciados. Cuando hablo de los espaciados, me estoy haciendo referencia a las distancias que hay entre los elementos, entre cada uno de los elementos, el aire que podemos denominar, ¿sí? El aire. ¿Cuál es la distancia de lo que hay en estos elementos? Hasta eso también tenemos que buscar que sea lo mismo, no estar cambiándolo para que el usuario sienta también pues armonía y no sienta cambios disruptivos en la interacción, ¿sí? Lo mismo, si van a manejar efectos para mostrar imágenes, utilicen manejar el mismo, no creen múltiples efectos para cada sección, intenten manejar los mismos. Las formas, sobre todo, yo cuestiono mucho las formas de los botones, muchos usuarios tienen por hacer los botones que redondos, que cuadrados, etcétera. Observen los botones de Amazon. Guíense de los botones de Amazon, dependiendo de la categoría, tienen una forma
de manejo, mírenlo. Tienen una curva, los invita a dar clic, ¿sí? Hay gente que los maneja cuadrados, a veces los botones, y los dejan iguales que los títulos, y eso se les puede volver un problema al momento de comunicar con el usuario. Muchas veces los usuarios hacen esta práctica. Esto hace que pareciera un botón, miren, esta práctica que vemos acá. Les voy a hacer un aumento acá. Esta práctica que estamos viendo acá, pareciera que fuera un botón. Si esto va a funcionar como un botón, que funcione como un botón. En este caso, pues vemos que no lo están aplicando. Sencillamente, pues el hiperenlace está arriba y para el usuario es muy fácil. Pero si ustedes solamente están brindando información de alerta y no funciona, intenten que tenga la interacción. Bien. Estándares per se. ¿Sí? ¿Qué es un estándar per se? Un estándar per se es una cosa dada por hecho, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de usabilidad es una cosa dada por hecho. Aquí estoy navegando en un sitio y un estándar per se tan simple es que el logo siempre lleva al home, ¿sí? El logo debe llevar al home. Ese es el estándar per se. Me voy a devolver en este momento y le voy a dar clic acá, miren, al icono home en el website de Dell y manda exactamente al mismo lado, ¿sí? Ese es un estándar per se, ¿sí? Entonces, el estándar per se es ¿cómo me devuelvo? El buscar, el buscar. El buscar no tengo nada más que hacer. ¿Qué es el buscar? Entonces, el buscar es sencillamente que escriba algo en un campo de texto y que yo lo pueda encontrar. Ese es el buscar, hasta ahí llega. Esa es la funcionalidad del buscar, no es nada más. ¿Sí? Entonces, ahora bien, la funcionalidad que tenga el buscador, eso es otra cosa, los alcances del buscador, pero el buscador funciona bajo un estándar per se, es coloco un texto, enter. Y esto es una forma de las más importantes a solucionar y de las que muchas veces las empresas están descuidando, ¿sí? Integren motor de búsqueda a su sitio web de alto tráfico. ¿Por qué? Porque hay usuarios que les gusta oprimir botones y hay otros que sencillamente quieren es buscar y encontrar ya, ¿sí? Que saben a lo que van y van a encontrar ya. Entonces esa es una recomendación de cara a lo que son activos digitales bajo este tipo de lógicas, ¿no? Que tenemos muchísimos usuarios, ¿sí? La recordación, ¿sí? Les recuerdo, la recordación, los pasos que va, ¿cuántos pasos utiliza un usuario para comprar un producto? ¿Cuántos pasos se me van a mí desde el momento en que agrego al carrito, ¿sí? A proceder al pago? ¿Cuántos? Y aquí pasará registro, después incluyo tarjeta, cuéntenlos y compárenlos con los de la competencia, compárenlos con los de la categoría, ¿sí? No es que vayan a tener los mismos, que tengan más o que tengan menos, que tengan los que realmente son necesarios, ¿sí? Dentro de este proceso, dentro de este proceso, yo quiero destacar acá este otro aspecto que entra dentro de lo que podemos denominar, pues, una de las métricas a tener presentes, si ustedes quieren ver la efectividad de algo, que son los clics para un procedimiento, o sea, cuántos clics está haciendo un usuario para poder llevar a algo. Y ese promedio de clics pues nos va a permitir entender hasta dónde nosotros estamos interactuando con el usuario, ¿sí? Y poder entender el tiempo entre esos clics. Entonces, si un usuario dio 10 clics en 10 minutos, pues significa que durante el proceso el usuario está teniendo una interacción de un minuto más o menos dentro del proceso. Y si hay un usuario que lo hizo en menos tiempo, es importante saber qué fue lo que hizo ese usuario y qué es lo que está haciendo el otro y qué es lo que está impactando para poder entender si hay algún aspecto de cara al contenido que esté afectando la usabilidad, ¿sí? O algún aspecto de cara a las opciones que usted le está brindando en el procedimiento, ¿sí? Y que esté haciendo que el usuario se pierda. Es importante que usted vea todas las instancias de navegación. Si hay varias páginas de cara a un proceso, un producto, que mire cada una de las páginas y mire el tiempo que tarda el usuario promedio para poder entender en dónde están los cuellos de botella, ¿sí? O los gaps que llaman, para poder acotarlos y lógicamente hacer el proceso de conversión mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, este es un aspecto que los invito a tener muy, muy presente. La tipología del usuario. Esto es fundamental. Miren, de cara a la tipología del usuario, el usuario es cualquiera que llegue al activo digital de alto tráfico, ¿cierto? Puede ser alguien que no necesariamente es un usuario, un cliente, perdónenme.
un cliente, pero sí es un usuario. Entonces, este usuario puede llegar a requerir información y nosotros tenemos que, pues, por lo menos cumplir con algunos aspectos básicos de usabilidad, una buena lecturabilidad, una fácil navegación, un usuario que no se complique para que pueda cumplir con las tareas críticas que busquemos, ¿no? Por ejemplo, una compra. ¿Sí? Un posible comprador es otro tipo de usuario, es el deseable dependiendo de algunos sitios, pero también tenemos usuarios internos, los empleados o colaboradores, ¿sí? Es importante tenerlos presentes, pero hay sitios que tienen usuarios recurrentes. Yo quiero destacar sitios bajo estas categorías. Estos son usuarios y servicios recurrentes. ¿Sí? Entonces hay usuarios que se la pasan debajo en Mercado Libre y Mercado Libre pues obviamente tiene todo su proceso de acompañamiento y muchos comercios electrónicos se dieron cuenta que Mercado Libre pues eso es un nombre que ellos también pueden hacer lo mismo que hace Mercado Libre, ¿sí? Entonces de cara a esto es brindarle una experiencia al usuario que ustedes creo que los que han usado Mercado Libre en alguna medida pueden identificar que tienen la misma parametrización de interacción que lo que estaba mostrando con Amazon. En el caso de BitPlay, aquí el usuario tiene que jugar, ¿sí? Y entonces el usuario también pues apuesta, aprende con la interfaz, aprende a apostar, aprende las lógicas y se vuelve un usuario experto y este usuario puede durar horas acá, este usuario puede durar horas acá. Y pues bueno, aquí podríamos estar hablando de usuarios que adquieren, por ejemplo, criptomonedas o los que están en entornos de trading, son usuarios altamente recurrentes y pues lo importante es brindarles unas experiencias donde ellos pues tengan todas las ayudas y todas las opciones. No consiste en volverlo todo en 2 clics, consiste en brindarle el servicio ideal a cada usuario, ¿sí? Entonces la usabilidad no consiste en la reducción de clics, la usabilidad consiste en brindarle interfaces ideales a cada usuario. ¿Sí? Buscar lógicamente la simplicidad, pero no, la simplicidad no es un mandatorio para que la usabilidad sea como tal. ¿Sí? Contemplar los reportes, contemplar los periféricos con los cuales el usuario interactúa. Yo quiero acá destacar un reporte que brinda Google Analytics, y esto es para aquellos que ya tienen activos implementados, que es el reporte, perdón, acá, es el reporte de dispositivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de cara a dispositivos les va a permitir en el momento, pues, saber con qué dispositivo está accediendo el usuario, desde dónde interactúa, cuál es el dispositivo que más está teniendo uso. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que una compañía identifica que el dispositivo Apple está siendo usado por cerca del 30% de los usuarios, ¿sí? Imaginémonos aquí en este caso puntual, el caso hipotético que estoy implementando, ¿sí? Ameritaría, y si es un modelo específico, ameritaría pensar en revisar la usabilidad desde esa mirada, ¿sí? Desde la mirada del dispositivo y ver qué ocurre ahí, ¿sí? Si después empezamos a ver más dispositivos que se están posicionando y vemos que hay muchos usuarios y estamos poniendo en riesgo las conversiones, mi recomendación es hacer las pruebas de usabilidad pensando en esos dispositivos y, lógicamente, revisar que todo se comporte correctamente a nivel de usabilidad, ¿sí? Recomiendo una revisión heurística, pues para que puedan entender hacia dónde está la experiencia con el usuario. Uso de archivos estándar, bueno, esto es claro, si van a brindarles interacción a los usuarios, busquen que tengan acceso a archivos estándar, que no les toque descargar un software para ver la información. Lo ideal es que prácticamente el usuario no se salga del navegador cuando ustedes le estén ofreciendo la experiencia. Si ustedes ya tienen o están o se ven obligados a brindarle la descarga de archivos al usuario que pues lo exigen, por ejemplo, planos o alguna guía, algún recurso, es clave que agreguen de nuevo la URL de donde estaba el usuario para que él retome la experiencia en su sitio web. ¿Sí? Es clave eso para que el usuario no se pierda ese usuario, que quede enganchado y que siga con la experiencia. Y el otro aspecto es la reversibilidad, ¿sí? Y cuando estamos hablando de la reversibilidad, es la capacidad de deshacer por parte del usuario, que si agregué 3 productos, pueda borrarlo uno. O sea, ¿hasta qué punto el usuario puede devolverse de todo lo que estaba haciendo? Hasta el mismo momento de darle después de comprar. Hasta ese punto se tiene que pensar,
¿sí? Sobre todo los comercios electrónicos que manejan aspectos de logística, entrega de productos, tienen un gran reto ahí, puesto que cuando el usuario va a comprar, pues ya empieza el proceso transaccional y cambia ya a la entrega del producto, a un agendamiento de entregas, etcétera. ¿Cómo esa reversibilidad va a impactar todos esos procesos que ya surtieron por parte de la interacción del usuario? Entonces es importante que ustedes empiecen a pensar ese aspecto porque es altamente relevante y el usuario es igual que cuando alguien va a comprar una camisa a un local comercial y desea después cambiarla porque no es la talla o lo que sea, pues va al local comercial y dice, devuélvamela. Lo mismo debe pasar a nivel web. Debes brindar las mismas posibilidades, así con lo mismo de fácil que ocurre con un vendedor, debes lograr lo mismo con tu experiencia web para que el usuario pues esté enganchado, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta este concepto. Elementos claves en los cuales centrar la mirada, yo determino 4 elementos dentro de la estructura de los sitios: cabezotes con menús de navegación, buscadores con sus resultados, pie de página y contenido, ¿sí? El contenido como tal, ¿sí? Cuando estamos hablando de cabezotes y menús, aquí yo quiero poner ejemplos como estos. Voy a cargar acá varios sitios a la vez para que mostrar los ejemplos en comparación. ¿Sí? Y quiero que se fijen que todos ya tienen buscador, ¿sí? O sea, todos los sitios ya están integrando un buscador. Ahora bien, cuando el caso de Apple es un caso donde tienen una limitante, un número, denominémoslo así, finito de productos, entonces ustedes por eso ven en el website de Apple que se dan el lujo de poder manejar un menú horizontal, que es bastante atractivo y rompe con la parametrización usual que ustedes ven de sitios que tienen muchos productos, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que mantienen la cohesión a pesar del cambio de sus secciones, ¿sí? Miren, entonces mantengo la línea, tengo un botón, tengo los elementos a interactuar y ya después vienen las propias descripciones del contenido. Esto es lo que estaríamos hablando como contenido. Cuando hablo de cabezote, me refiero a esto, a este elemento, ¿sí? Y es importante que si ustedes quieren revisar usabilidad, separen el problema en muchos problemas pequeños. Y este sería uno. Entonces, pueden hacer una prueba de usabilidad para evaluar cabezote. Pueden hacer una prueba de usabilidad para evaluar pie de página. Pueden hacer una prueba de usabilidad para evaluar contenido, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, miren el manejo de Amazon, un manejo full screen. Aquí voy a dejar mi pantalla full screen, ¿sí? Un manejo total del ancho. Lineo, por el contrario, ¿sí? Tiene su limitante y su aire, ¿sí? Este es el manejo del 960, seguramente si mi memoria no me falla, ese es el manejo del 960. Falabella tiene algo parecido, pero no sé, creería que, no entiendo por qué dejaron tan ancho el scroll, pero pues bueno, sí está intentando mantener con Lineo, podemos verlo. Están manejando casi el mismo ancho de 960, más allá del slider que lo tienen, pues sencillamente es una decisión de diseño pues para que pueda cargar, ¿sí? Para que pueda cargar y se vea de forma atractiva en 4K como lo estamos viendo acá, pero pues el sitio está pensado, esos dos sitios están pensados pues para que carguen sobre más o menos 960, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Que voy a otra vez a variar el ancho para que lo puedan ver en más o menos en lo que se piensa el sitio a nivel del diseño, ¿sí? Entonces, miren, aquí están los dos comportándose en 960, ¿sí? Entonces, y aquí miren el de Amazon cómo se comporta porque resolvió la resolución desde el 4K, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta porque pueden afectar, pues lógicamente, toda la experiencia de navegación. Vamos a seguir mirando acá otros elementos. Acá no hay preguntas todavía, listo. Si hay preguntas, continúo acá. Buscador y resultados, ¿sí? Quiero hacer ese énfasis aquí por las búsquedas, ¿sí? Quiero mostrarles tres prácticas para que las tengan presentes. Miren, este es un buscador, esta es una resolución de búsqueda que integra dos cosas. Este es desde el website de Apple, ¿sí? Entonces integra
lo que corresponde al contenido del sitio, pero a su vez el buscador integra soporte. Mírenlo desde esa lógica, cómo ellos resuelven la búsqueda. Entonces es el buscador, pero integra dos categorías dentro de la arquitectura de la información grandes. Exploración de contenidos que ya debe tener el sitio y lo propio, documentación relacionada con soporte. ¿Sí? Entonces, esos son los dos frentes en los cuales ellos los manejan. Vamos a mirarlo desde otras lógicas, desde las lógicas, perdónenme que aquí me enredé, desde las lógicas de línea. Sí, señor. Y en la lógica de línea vamos a buscar un televisor. Mientras que el de Apple tiene texto predictivo, miren esta muy buena práctica de usabilidad, ¿sí? Que es sacar los textos predictivos dentro del marco de los buscadores, y esta es una edición que ustedes pueden hacerle a nivel de usabilidad, ¿sí? Que les puede llegar a potenciar más, la curva de interacción por parte del usuario de una forma más sencilla, ¿sí? Entonces, que es el brindarle al usuario las posibilidades de búsqueda bajo cualquier lógica. Quiero mostrar el de Google Shopping, ¿sí? Que sería pues como lo más pro o profesional a nivel de búsqueda descriptiva, obviamente pues contando con el core de Google, ¿sí? Entonces, textos predictivos mucho más veloces, si ustedes lo ven de cara al línea, cualquiera que se siente a hacer la prueba lo puede hacer en su computador, se va a dar cuenta pues que funciona diferente. Y aquí pues bueno, esto es una interfaz desarrollada a medida de Google, pero a su vez miren, no importa el producto, el principio de cohesión permanece, ¿sí? Quiero destacar también de cara a alto tráfico los megamenús. Los megamenús son estos. Esta es otra buena práctica que lo que estábamos viendo con Amazon, que teníamos unas categorías a la izquierda, aquí las vemos de una forma integral, de una forma un poco más, denominarlo así, más resumida. Seguramente pues está dado por la magnitud de productos. Linio no tiene la cantidad de productos que tiene Amazon, ¿sí? Sin embargo, pues tiene una buena cantidad de productos y miren cómo se desempeñan las categorías. Esto mismo lo vamos a ver. Apple, Apple no tiene megamenús, como se pueden dar cuenta. Esto lo vamos a ver en el sitio de Falabella, en los megamenús. ¿Cuál es la diferencia? Este tiene una visual que permite que se ajusta al megamenú para mostrar un poquito de la interfaz, pero en realidad es la misma lógica. Y esto lo van a ver en todos los sitios de alto tráfico de comercio electrónico, ¿sí? Es muy usual el manejo de esto y es altamente recomendable si ustedes lo que tienen son muchísimas secciones. Vamos a mirar a ver si hay preguntas, todavía no hay preguntas. Los pie de página, pues son el resumen de lo que tenga el sitio, ¿sí? Aquí estamos viendo, pues lo ideal es que contenga una información clave que le brinde al cierre. Si usted está interesado en trabajar pies de página, lo invito a que busques que tenga el resumen del sitio, que le sea útil al usuario. Los usuarios saben, los usuarios que saben que se maneja, que se maneja, pues, lo que es esta parte inferior del sitio, el footer, pues tienen en conciencia de que van a encontrar los resúmenes de los elementos más importantes. Entonces, ténganlo muy presente porque muchas veces se coge esto es para otras cosas, para mostrar otra sección adicional o para mostrar la información que se considera que no es relevante y nada más lejos de eso. Es un resumen de la categoría de información de lo más importante para el usuario que tiene una lógica esquematizada para navegar. Por ejemplo, esto es bastante funcional para empleados, para personas que conocen muy bien el activo, este tipo de ayudas les es bastante funcional, ¿sí? Entonces, ténganlo, no lo echen en saco roto. Recuerden que los usuarios son todos, ¿sí? No son solo los que compran. Son los que trabajan con ustedes, los colaboradores, los proveedores. Son muchos los usuarios que nos están rodeando en el día a día, ¿sí? Hay otras prácticas que ya pues son muy comunes y ocurren si es que tenemos mucho contenido y aquí yo las destaco como los scroll infinitos, ¿sí? Eso ustedes lo ven en Facebook, miren aquí, también lo vemos acá en entornos que tienen muchísimo contenido. Hay blogs, entornos de WordPress que tienen estas funcionalidades de scrolls infinitos, ¿sí? Y funciona muy bien para organizar contenidos pues de cara a mantener al usuario cautivo, ¿sí? Denominémoslo así, a mostrarle que toda la información que tenemos disponible. Nosotros, por ejemplo, en la especialización en publicidad digital, también tenemos nuestra forma de hacerlo, ¿sí? Nosotros
Nosotros tenemos nuestro pie, pero también queríamos que tuviéramos, queríamos tener nuestras noticias relacionadas y queríamos nuestro cargar más. Entonces queríamos tener un cargar más porque queríamos nuestro pie de página con nube de etiquetas, ¿sí? Pero a su vez manejar el scroll. O sea que en realidad podemos manejar todos los sabores que queramos, ¿sí? Todo va dependiendo de los objetivos. Vuelvo e insisto, que no se vuelvan caprichos. Porque yo se lo vi a Reddit, lo quiero. Porque yo lo vi en Tumblr, lo quiero. No. ¿Cuál es el objetivo de lo que usted está buscando para que haga una aplicación de cambios de este tipo? ¿Sí? Y el otro aspecto, pues está relacionado con el contenido, ¿sí? Que el contenido, ya estaríamos hablando de cómo se despliega la información, ¿sí? Cómo se despliega la información cuando el usuario ingresa. ¿Cómo se despliega la información cuando el usuario está observando algo? ¿Sí? ¿Cómo se despliega la información cuando ingreso al producto? Y buscar que esa cohesión en los componentes que están acá se mantenga al máximo. ¿Sí? Entonces, de cara al contenido, también ingresa otra de las cosas, la utilización de formatos, la utilización de formatos de audio, de video, no solamente tienen que ser texto, ¿sí? Y ahí, por eso es importante que estar cruzando el concepto del contenido, y les recuerdo, quiero subir acá un poquitico, ¿sí? Con la arquitectura de contenido, o sea, deben pensar que los dos elementos están altamente asociados, ¿sí? No vayan a pensar de una vez solo el contenido, de una vez ejecutar, porque pues después pueden ignorar y causar problemas fuertes a nivel de información y de conversión por no comprender ese contexto donde se encuentra. Bien, de cara a tomar decisiones para las mejoras de usabilidad, yo quiero pasar acá a recomendar algunas de estas fuentes de información. La primera, pues bueno, Google Analytics, ¿sí? Google Analytics pues nos brinda diversos insumos. Yo quiero también destacar pues eh, el informe de velocidad del sitio. Les recomiendo la revisión de este informe. Les da datos claves del comportamiento de los usuarios, ¿sí? Hay dos preguntas nuevas. Aisha, ¿no es mejor tener un menú corto para el usuario? Indira, ¿se recomienda un scroll infinito en un negocio de comercio electrónico? Entonces, ¿no es mejor tener un menú corto para el usuario? Bueno, pues va muy de cara al objetivo, ¿sí? En realidad, si estamos hablando de usuarios recurrentes, ¿sí? Como los que puede tener un Mercado Libre, un Amazon o un Linio, o que también puede tener un Éxito, yo creería que no entraría a tener mayor problema. Ya si lo que nosotros tenemos es que queremos es comunicarle sobre un producto específico a un usuario y no complicarle la vida, la solución, Aisha, es una landing page, desde mi perspectiva. Si lo que tú quieres es una comunicación asertiva de cara al producto exacto, eh, una landing que efectivamente, pues ya si tú lo que quieres es que dirija al website, bueno, pero si te da la conversión y te cumple el objetivo, pues hacerlo en landing. Ahorita voy a hacer referencia de cara a unas prácticas un poco más ligeras que son las landing, ¿sí? Pero pues, lógicamente, Aisha, también quiero ser muy claro, lo menos es más, o sea, si logramos tener una arquitectura de información lo mejor cohesionada e iterada, es lo mejor que vamos a tener para mostrarle al usuario. O sea, digamos, lo que tan corto es depende de la arquitectura de la información y de la complejidad del negocio que estamos observando, ¿sí? Entonces, por eso, el que tan corto es muy relativo dependiendo de lo que estamos hablando hoy, pero sí debe ser lo más corto que se pueda en el entendido de la complejidad donde está. Espero no estarte confundiendo con mis palabras. Eh, Cualquier cosa con mucho gusto puedo aclararla. Indira entonces comenta que si se recomienda scroll infinito en un negocio de comercio electrónico, pues si tu sección te lo permite, hacerlo. O sea, yo creería que no debería tener mayor problema. ¿Sí? Yo lo haría. Pues, es más, no sé si el de Google maneja scroll infinito. Yo no sé si acá mis amigos tienen esto. No, ellos no lo tienen. Miren, ellos tienen numerado. Los tienen numerado. El scroll infinito también tiene un detallito pequeño, pero es un detalle técnico, ¿sí? Lo que pasa es que la memoria en caché en el computador del usuario puede verse afectada entre más información vaya yo cargando, ¿sí? Pero en realidad hoy en día, desde mi perspectiva, es un aspecto secundario. Desde la experiencia, si yo estuviera buscando información, creería que un scroll infinito también funcionaría perfectamente.
¿Cuál tomar la decisión? Eso es bueno saberlo, o sea, digamos, ¿con qué tomamos la decisión? Y quisiera llevar la pregunta entonces, ¿cuál escoger? ¿Por cuál yo me iría? Pues primero yo revisaría la categoría donde estoy y miraría si hay alguien que ya ha hecho eso, ¿sí? Intentar ver si lo ha aplicado, si no lo ha aplicado, bueno, listo. Arriesgarnos a aplicarlo y observar el parámetro de conversión, ¿sí? Observar qué tanto está dando la conversión y qué tanto es la reacción por parte de los usuarios frente a ese cambio, qué tanto le suma de cara a eso y poder tener un feedback de primera mano por parte de los usuarios, ¿sí? Entonces yo creería que sería el primer camino a seguir de cara pues a que tú tomes una decisión estratégica si es mejor un scroll infinito o no un scroll, ¿sí? También pues puedes hacer unas pequeñas pruebas de prototipado con los usuarios, puedes pedirle al webmaster o al diseñador que haga dos prototipos explicando la funcionalidad y mostrárselo a unos usuarios porque también los prototipos y los diseños gráficos pueden ser un camino previo e ideal previo a la modificación del desarrollo web, ¿sí? ¿En qué se basa uno y el otro? Dependiendo de la logística. Por ejemplo, si yo soy el mismo webmaster, si yo soy el mismo encargado de gestionar el sitio y tengo esa capacidad de aplicar algún cambio, pues lo aplico yo sin consultárselo a nadie, ya sé que hace parte de mis prácticas per se y lo dispongo a los usuarios para el momento de la interacción, lógicamente. Pero pues si dependo es de un departamento que esté haciendo esos cambios, es mejor entonces pues escalar algún producto mínimo viable que puede ser un comprensible en imagen, un mockup, un wireframe, validarlo y aplicarlo ahí sí posteriormente dependiendo de los resultados, ¿sí? Entonces es empezar a tener, o sea, no mandarse a hacer cambios 360 de una vez, sino empezar a tener algo que nos dé piso. Otro aspecto que tenemos es el Heatmaps de Analytics, ¿sí? Les recomiendo este plugin, les va a resaltar pues las formas de interacción por parte de los usuarios, cómo interactúan en cada sección, pues es un plugin altamente recomendado, pues para aquellos que quieren ver el heatmap usando Analytics. Ya voy a hablar de WordPress, Darío, ya hablaré de WordPress. Aisha, ¿cuál es la mejor plataforma para la creación de páginas web? Ya hago referencia a eso. Les agradezco que me den un par de minutos, ya entro a eso, ya las tengo esas respuestas a ustedes más adelante durante la presentación. Entonces, los heatmaps y encuestas de usuario, ¿sí? O sea, ya preguntarle preguntarle al usuario de cara a cuál va a ser su interacción frente a lo que yo le estoy brindando como experiencia, como interfaz, ¿sí? Acá hay unas herramientas Crazy Egg, no sé, los que lo hayan conocido, son herramientas que les van a permitir aplicar pruebas o aspectos relacionados con la usabilidad, mejorar la usabilidad de su sitio. Entonces, esta herramienta de Crazy Egg, ¿sí? Yo quiero destacar que funciona para A/B test y Heatmap, ¿sí? O sea que con esta herramienta ustedes van a poder hacer test que les van a permitir comparar las interfaces, ¿sí? Pero también les va a permitir ver los puntos calientes, y aquí quiero hacer esto, ver los puntos calientes de interacción de los usuarios, dónde están parados, qué están haciendo, y pues bueno, estas tienen unas curvas de implementación bastante sencillas, ¿sí? Hotjar es otra muy buena solución. Hotjar brinda unos alcances similares. eh, Dentro de las posibilidades que me gusta es que genera las grabaciones por parte de los usuarios, o sea, genera las interacciones de lo que el usuario está interactuando. Eh, Cualquier usuario, sí, claro, o sea, digamos que si tienen X cantidad de usuarios pueden hacerle grabaciones a todos los usuarios y ver cómo movía el mouse en el momento de la compra, si cogió para la derecha, a la izquierda, qué es lo que está haciendo y ver a esos usuarios, obviamente uno metido en un proyecto ya web, pues le da a uno caminos y lógicas claras de cómo están interactuando y permite tomar decisiones estratégicas para la mejora del activo digital, ¿sí? Este también soporta encuestas de usuario, ¿sí? Entonces van a poder solicitar información acerca
al usuario respecto a aspectos precisos del entorno en el cual está navegando, sobre la interfaz en la cual está navegando. El otro aspecto, pues, es un manejo con pruebas con usuarios. Usualmente se usan grabaciones, screencast, muy similar a lo que estamos haciendo, donde aquí yo quiero destacar, pues, se determinan las tareas críticas. Y en esto mi recomendación, si ustedes van a hacer estas pruebas con usuarios, sean muy puntuales, no quieran abordar todo el mundo. Esto es una recomendación partiendo de las vivencias que he tenido en diversos proyectos, y es que se quieren abordar todo, queremos solucionar todo, queremos solucionar el carro de compras, queremos solucionar el buscador, queremos solucionar los contenidos, queremos solucionar la arquitectura de la información, queremos solucionar el diseño, y en realidad, pues eso vuelvo y les digo lo que les decía al inicio de la presentación, es bueno uno querer arreglar, pero cada trimestre, pero es mejor arreglar despacito e ir identificando todo, entonces es mejor hacer muchas pruebas de usabilidad concretas, y aquí vuelvo a destacar el sitio de Hazlo Fácil Imposible de Steve Kirk, donde precisamente pues da alcances con pruebas cada 3 usuarios, ¿sí? Que es algo que uno podría, pues es una información manejable, que tú después de que haces las pruebas de los 3 usuarios en 10 minutos, puedes sacar un diagnóstico y tomar acciones de mejora muy concretas con los equipos, y no ponerse a hacer grandes pruebas de 2 horas, 10 horas, y que te demoras 3 meses en tener el informe, y que por fin ya está el informe, ya el sitio está desactualizado, ya hay otras lógicas, ya hay otros intereses, entonces se puede perder mucho el principio de oportunidad por intentar abarcar muchas cosas. Entonces, mi invitación es a que intenten solucionar un problema puntual. Por eso señalaba que piensen en alguna medida en solucionar problemas, o sea, asocien las tareas a elementos grandes dentro de lo que tiene el sitio, cabezotes, buscadores, pies de página y contenido, que son como los elementos grandes, gruesos a tener presente, y ahí estén pensando en las funciones, y de esa manera ustedes van a poder hacer pues una optimización de la experiencia pues mucho mejor o más sencilla, sin enredarse con tantos datos, ¿sí? Eh, lo clave de esas tareas críticas, ¿sí? Lo importante es que el usuario las ejecute, que no las comente en voz alta, que pídanle a ese usuario que hable en voz alta, ¿sí? Antes las pruebas, era usual pues que en las pruebas uno estuviera presente, preguntando, mirando. Hoy en día prácticamente le puedes pasar pues como un checklist, una lista de tareas de lo que quieres y unas preguntas, y que te lo cuente en una grabación de 5 minutos, y que te cuente toda la experiencia de lo que sintió y que tú lo puedas ver, ¿sí? Lo importante es que de cara a la prueba, si tú estás con él, no lo sesgues. Ahí no debes dar clic, ahí no debes dar tal. Tu papel es neutral, tu papel es sencillamente mirar y anotar. No puedes intervenir, porque si intervienes sesgas, y si sesgas sencillamente lo que estás teniendo es un capricho, y ese capricho pues se puede convertir en un problema en conversiones, en dinero, bueno, en los retornos que busca la compañía en un momento determinado, ¿sí? Entonces tener presente esto. Las pruebas de usabilidad, por favor, inténtenlas hacer también en secciones específicas, ¿sí? eh, si ustedes lo que también la pueden tomar de esa mirada, quiero acotar la sección específica por ejemplo, la sección específica tal, la cual tiene un alto porcentaje de rebote, un porcentaje de rebote atípico, ¿sí? O esta sección es la que menos brinda capacidad de conversión, se identifica en el funnel que no está aportando nada a la conversión, algo pasa ahí. Sí, mirando el flujo de navegación de los usuarios, desde los informes de Analytics, ustedes los pueden ver cómo es el informe de los usuarios, ver qué es lo que no está aportando, y en esas secciones específicas hacer la prueba de usabilidad. O sea, insisto, para sitios web de alto tráfico no es bueno hacer las pruebas del 100%, porque pues se van a perder, se van a enredar, ¿sí? Y aquí es mejor tener mejoras permanentes, y aquí aclaro, mejoras permanentes son mejoras muy puntuales, mejorar este aspecto del buscador, mejorar este aspecto del cabezote de forma progresiva, a tener 20, 30, 40 mejoras que aplicar, esperar aprobaciones de la compañía, esperar una serie de actores que nos hacen perder el principio de oportunidad, a mostrar las mejoras un poco más viables, más pequeñas, volverla un proceso, una práctica totalmente común y permanente, porque la usabilidad no puede verse como un proceso que se hace cada 15 días, que se hace por allá cada año. No, la usabilidad, si uno es webmaster, si uno está al frente del activo digital, la usabilidad y la reflexión de la usabilidad es permanente, ¿sí? Igual que con el mensaje. Cuando estamos pautando, cuando estamos en un proceso de pauta, uno está permanentemente pensando en el mensaje y en su optimización de la campaña. Lo mismo o existe o ocurre con estos activos digitales, pues debemos tenerlos pues muy presentes.
Bien, voy a seguir acá. Ya de cara a recomendaciones, que están pidiéndome acá recomendaciones, yo quiero hablar acá, pues, bueno, de cara a las recomendaciones, mi primera recomendación, ¿sí? Es la retroalimentación del usuario, ¿sí? Dentro de la retroalimentación del usuario podemos tener varios caminos, esta es otra forma para que lo miren de esa lógica, ¿sí? Tenemos encuestas y formularios, ¿sí? Pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad las podemos hacer con colaboradores o con usuarios externos, ¿sí? También podemos hacer beta testing. Beta testing es una práctica enfocada sobre todo en activos digitales nuevos, pero también se puede hacer con activos digitales que tienen permanente actualización, ¿sí? Y el beta testing sencillamente consiste en que personas que obviamente son expertos en navegación web, webmasters, navegan la interfaz y van identificando los errores que usan. O sea, se navegan absolutamente todas las secciones del sitio o una serie de secciones del sitio o hacen una práctica concreta de una tarea crítica que les es encomendada, la realizan, no solamente la realizan en su computador, la realizan en diversos dispositivos, ¿sí? Y siempre están en pro de identificar errores para ya posteriormente pues ajustarlos, ¿sí? Revisar los comentarios, revisar los insumos que provienen de los sistemas de preguntas y respuestas, revisar por favor las incidencias que lleguen por CRM, ¿sí? Es clave los comentarios que hablen de la web, ¿sí? Si la agencia o la empresa donde ustedes están hacen análisis de sentimientos de la información de los usuarios, es importante que miren los comentarios relacionados con la experiencia de usuario a nivel web. Muchas veces se centran sencillamente con la experiencia del producto o se centran con la experiencia de compra. Intenten mirar todas las acciones que hace el usuario como una responsabilidad suya porque está interactuando con ese activo. Intenten mirar el comentario desde la perspectiva de usabilidad a ver qué es lo que le está afectando, ¿sí? Para hacer lo que se denomina una ingeniería inversa, intentar entender cuál fue esa situación, a ver si se puede solucionar de una forma muy simple, con una mejora que sea muy puntual o si requiere ya una cuestión estructural, un cambio estructural de todo lo que se tiene. La evaluación y la calificación de los contenidos puede serles un buen indicador para entender qué es lo que está pasando con ese usuario de cara a usabilidad. Revisen esa información, eso no es solo para el equipo comercial, es para los encargados de la gestión del activo. Recuerden que muchas veces le echamos la culpa al equipo comercial y se nos olvida que este equipo comercial tiene como recurso pues el activo digital que estamos manejando. Entonces, si ese activo no opera correctamente, pues el equipo comercial no va a poder hacer su tarea de forma eficiente. Entonces, debemos pues, reflexionar frente a ese aspecto. Explorar buenas prácticas y aquí yo quiero dejarles un tema y es, no es solamente de cara a lo que hace bien la competencia, son los sitios que también les gusta al usuario. Yo quiero acá destacar un reporte que es muy bueno, que es el reporte de intereses de Google Analytics. Este reporte de intereses les va a mostrar las tipologías de sitios de información en los cuales los usuarios navegan. Y ahí ustedes pueden ya empezar a profundizar para ver esas interfaces, ver si esas interfaces le suman algo a la experiencia que usted le quiere dar a ese usuario y lógicamente pues para volverla mucho más rica y que a la vez pues sea usable, ¿no? O sea, mirarla desde el usable, pero jalarlo desde el reporte de intereses, mirar las prácticas de usabilidad que sean ahí desde el reporte de intereses en la categoría, ¿sí? Lógicamente, y aquí yo hablo de categoría, si ustedes se fijan acá, yo enuncié competencia, pero está escrito categoría, y es que la categoría nos va a llevar, y es una invitación a ver los sitios que están disponibles en el planeta, ¿sí? O sea, no estamos hablando de los que están acá en Colombia, Bogotá, no, pues si tú estás en una categoría de mascotas, pues pégate una mirada en Europa, pégate una mirada en Estados Unidos, en España, de sitios que estén dentro de esa misma categoría, miran a ver qué es lo que están haciendo nuevo, entiéndelo y mira a ver si se puede extrapolar alguna muy buena práctica de usabilidad y interacción y experiencia de usuario, pues para apropiarla, ¿sí? Para buscar precisamente esa diferencia, pero una diferencia de cara a fortalecer la experiencia del usuario, a su facilidad de uso por parte del activo,
¿sí? Y no de forma esnovista que porque alguien está haciendo un efecto, yo también lo estoy haciendo, ¿sí? Tienen que ser muy críticos sobre el tipo de elecciones que van a hacer, por eso vuelvo y digo, los objetivos de la interfaz donde está para el usuario son fundamentales para aplicar las mejoras, ¿sí? No solamente una intuición, ¿sí? Eh, Los niveles de esas aproximaciones ustedes las pueden ver a nivel de diseño, arquitectura de información, arquitectura de contenido y usabilidad. Entonces intenten separar el problema también cuando lo vayan a analizar, para que no mezclen cosas y afecten unas que no tienen que ver con las otras. Entonces es importante partir las miradas desde esa perspectiva, ¿sí? Hacer permanente revisión de la usabilidad, de su usabilidad, sentarse en su activo y navegarlo todo el tiempo. Un webmaster tiene que volverle a oprimir al sitio web, así él haya navegado por la sección 10 veces, pues tendrá que navegar 100 veces y el sitio web siempre lo tiene que navegar. Un webmaster está en la obligación de navegar su sitio web, no esperar a que le avisen que hay problemas, ¿sí? Entonces, y lo evalúa no solamente es oprimiendo, sino haciendo la reflexión de qué es lo que tengo que mejorar en usabilidad. Y lógicamente explorar las últimas tendencias de los sitios web, ver las galerías de los últimos diseños web. Mi recomendación, ustedes ya saben, seguramente acá hay varios usuarios que se la pasan revisando qué es lo que está en el estado del arte a nivel de diseño web y pues ver qué se puede jalar, ¿sí? Que el usuario compre, perdónenme. Entonces, no perder de foco las tareas críticas, que el usuario compre y recompre. Y aquí yo quiero sobre todo hablar del registro. Yo los invito a que hagan una reflexión muy concreta por el registro. Los sitios web de alto tráfico tienen esta situación que es el registro del usuario, que voy a cerrar las pestañas para poder abrir otro pool de pestañas que tengo acá. ¿Sí? Y miren muchos registros de usuario. ¿Sí? No se queden con uno solo. Crucen puede ser el más pertinente. Miren el de Tumblr, es muy puntual, pero pues no me ofrece, digamos, no me ofrece nada la posibilidad de meter usuario y contraseña. Miren el de espectador, puedo meter usuario y contraseña, pero también me puedo loguear desde Google o Facebook. En Tumblr se asume que no. Sencillamente, pues, inicio con estos dos o ya hacer un proceso de registro manual. Y esto genera un cambio de cielo a tierra de cómo ustedes quieren empezar a expresar la mejora del usuario. Miren el del tiempo y miren el del espectador. Tenemos unas diferencias. El del espectador también nos permite mostrar, pero nos permite mostrar la contraseña de una manera diferente al del tiempo, ¿sí? Tenemos un botón de iniciar sesión acá en rojo, un botón de iniciar sesión acá, pero como se pueden dar cuenta, todavía acá el crear cuenta está oculto, mírenlo acá, ¿sí? En el tiempo el crear cuenta está inmediatamente debajo. Las decisiones de cuál tiene más ruido visual que uno del otro, pues dependerán del foco en el cual ustedes quieran llevarse. ¿Cuál es la mejor práctica? Yo, por ejemplo, si a mí me pusieran en este momento a hacer la elección de cuál sistema de logueo, yo haría un A/B test, ¿no? Por ejemplo, y cruzaría con un heatmap para ver cuál es el comportamiento de los usuarios frente a estas dos posibilidades de registro. Por ejemplo, miremos el de Netflix, ¿sí? Netflix omite Google, pero tiene integrado Facebook, ¿sí? Iniciar sesión, ¿sí? Pero aquí no está la opción disponible para crear cuenta, no la veo inmediatamente. Facebook, usuario, password, iniciar sesión. Olvidé contraseña y crear cuenta. Miren, cuando uno se para en la tarea crítica, yo quiero que miren algo acá también acá hay una diferencia en el tiempo. En el espectador vemos lo mismo, que son sitios de noticias, que su negocio se enfoca en que el usuario salte el tráfico. Pero en los sitios de servicio, que estamos acá, en estos tres, en estos que son de contenido, miren, está el registro, pero está el acceso a los elementos más claves del contenido, ¿sí? De una vez. Pero aquí ya me manda directamente a la acción que yo quiero que el usuario, no quiero que se me empiece a salir de nada. Y es más, puedo utilizar el buscador, pero el ruido visual se centra sobre este elemento. De igual manera, aquí no me están diciendo qué películas quiero ver de una vez. El enfoque está sobre el registro. Y una vez Facebook. ¿Qué errores se cometen? Cuando yo estoy acá y coloco banners,
le empiezo a ofrecer productos que todavía ni siquiera está registrado, ya le estoy ofreciendo productos, le estoy ofreciendo artículos, estoy ofreciendo, etcétera. Lo mismo pasa en los procesos de compra. Muchas veces he tenido la oportunidad de ver carros de compra donde le colocan banners para llevarse al usuario y que no termine el proceso de compra. Tienen que ser muy tacaños con los elementos que van a meter de cara a un proceso que vaya a hacer el usuario. Entienden que el usuario se centre en el proceso, lo finalice y le quieren ofrecer después todo lo que quieran. Pero si está en medio de un proceso, no le distraigan la atención al usuario. Es mi recomendación. Que el usuario comparta, evalúe y comente. Esto es clave por parte de la experiencia. Busquen que el usuario les interactúe y intenten revisar bien cómo es que se manejan los comentarios. Miren, los sitios de alto tráfico, si tienen muchos comentarios, miren acá el caso de Reddit, ¿sí? Pues tenemos un pool de comentarios que deberíamos tener la capacidad de poderlo leer con tranquilidad. Y eso es lo que ellos buscan acá, ¿sí? Que todos los comentarios estén organizados y jerarquizados. Fuera de eso, los comentarios no solamente llegan a lo que escribe el usuario, y eso es bueno que lo tengan presente. Viene la votación y la pertinencia del usuario, cómo los usuarios ven esto, ¿sí? Y si el usuario pues quiere también compartir lo que está teniendo acá, ¿sí? Diferente, pues bueno, este es un sitio ya de contenidos, ¿sí? El de Sataka, ¿sí? Aquí vemos que los usuarios tienen otra forma de interactuar, ¿sí? Aquí ya son contenidos ya directamente pensados en el artículo para darle sumatoria, ¿sí? Sin embargo, seguramente acá se pueden generar hilos. Yo puedo responderle a este usuario el comentario y hacer los mismos hilos de lo que ocurre en Reddit. Y miren las posibilidades de votación de cara al contenido de lo que tienen los usuarios, ¿sí? Entonces, son aspectos a tener presentes de cara a las interacciones que les vayan a brindar. No sé qué está pasando acá. Parece que hay un error acá en usabilidad de mis amigos. Hay un error técnico. Parece que había un error acá. Y bueno, brindarle a los usuarios las posibilidades de filtrar la información cuando tengan muchos datos. O sea, intenten mirar la usabilidad por partes. No se enfoquen en mirar el 360, sino pues se van a enredar, se van a complicar. Seguramente pues sí hallarán y solucionarán cosas, pero no las más relevantes. Este es un problema de usabilidad que tiene el sitio web. Hay algo que no está funcionando en el sitio web. Algo no funciona, seguramente, pero puede ser a nivel con el navegador. Puede estar ocurriendo. ¿Sí? Miren el manejo de categorías de información a nivel de PlayStation, las páginas de soporte, me gusta destacar esto. Si tienen mucha información de soporte, pueden generarle categorías de información al usuario, no saturarlo con 100.000 cosas de una vez llevarlo a esos grandes listados, sino sin intentarlo guiar por categorías de información para que no se confunda. Y sobre todo si es un usuario recurrente, ¿sí? Por ejemplo, un usuario de PlayStation es un usuario que ya tiene un producto y que ha jugado y que seguramente ha interactuado con los productos cientos de horas. Entonces tiene una relación con la marca muy fuerte y es importante pues brindarle una información de soporte tan prioritaria como la de venta. O sea, aquí a los usuarios que nos recompran, a estos usuarios toca consentirlos un montón, o si no, imagínense, se nos irían y si no les brindamos una forma muy fácil una forma fácil de interacción, ¿sí? Otro aspecto es integrar AMP, ¿sí? Perdónenme, esto no es AMP. Esto es AMP. Okay. Jorge, tome nota de esta URL que la estamos compartiendo. Entonces, por favor, AMP. AMP, Accelerate Mobile Page, que es un framework que nos permite optimizar el sitio y que permite que cargue de forma rápida en los dispositivos y está pensado para la usabilidad del dispositivo en el cual se interactúa. Entonces, ustedes pueden integrar AMP dependiendo del desarrollo. Hay integraciones de AMP, bueno, ya para plataformas de WordPress, por ejemplo, ya están dados los plugins y componentes para integrar AMP y así sucesivamente con diversas tecnologías seguramente van a encontrar soluciones de AMP o las pueden integrar a la medida con el apoyo ya de un desarrollador. Aquí a lo que iba, ¿qué opinión puede darnos de un gestor de contenidos? Aquí para darle la respuesta a Darío y a Aisha, que nos preguntan la plataforma. Son dos preguntas muy asociadas. ¿Sí? Yo, desde mi perspectiva, no tengo o sea, asumo y quiero como llevarlos un poquito
al tiempo atrás, de lo que cuando existía la dicotomía entre CMS y desarrollo a la medida, ¿sí? El CMS tiene una ventaja que, pues, primero son hechos por cientos o miles de usuarios dependiendo del CMS que ustedes estén abordando, ¿sí? O sea, los aportes tienen una comunidad que está reflexionando de cara a este tema de usabilidad. Desde mi perspectiva, y destaco WordPress, que es con el que más he tenido cercanía a través de mi desarrollo profesional. Sí, puedes integrarlo y te va a sumar muchas cosas de cara a usabilidad, te va a quitar cientos de problemas a nivel de usabilidad, ¿sí? Pero, asimismo, como es tan versátil, muchas veces se comete el error de integrarle 100.000 plugins de N cantidad de cosas y 100.000 opciones. Y así puede ser muy usable o cumplir con los estándares escritos de usabilidad de integrar todos esos plugins, pero para el usuario sencillamente es un sancocho de botones, un sancocho de opciones, un sancocho, etcétera. Es mirar, y si ustedes miran los sitios web, intenten mirarlos de una forma muy simple, intenten no saturarlos independientemente del CMS. Lo que hacen muchas personas es integrar muchos plugins sin mayor reflexión sobre su importancia en la usabilidad y afectan la experiencia de usuario, ¿sí? Sencillamente partan de los CMS, cuenten con que estos CMS ya tienen reflexiones de usabilidad, tienen reflexiones, y quiero destacar eso, reflexiones desde la lógica de interfaz de usuario, ¿sí? Puesto que los implementan son personas que conocen de código y conocen de interfaces, ¿sí? Interfaces de usuario y de los componentes de interfaz de usuario, que entra hasta el mouse a los elementos que componen un scroll de navegación, o sea, absolutamente todos los detalles. Entonces eso ya está reflexionado y claro, mi opinión es bienvenidos a utilizar cualquier CMS con tal de que les acote camino. Sin embargo, el usarlo no garantiza que haya una usabilidad. Tiene unos principios de usabilidad aplicados, pero no necesariamente el producto final va de cara a la usabilidad. Pues estos son unos de los CMS, pues, que yo destaco, pero ya si estamos mirando es otro tipo de soluciones, algo más, algo sencillo, algo que es que yo tengo un alto tráfico, pero necesito conversión, pero no quiero invertir en un esfuerzo grande de portal, pues sencillamente irse por soluciones de landing page como Landigi o Instapage, entre otras, les va a permitir utilizar prácticas de usabilidad que ya están acotadas. Entonces, pues ellos cuentan con ya layouts que están muy bien pensados y que igual ustedes pueden modificar muchas cosas dentro de estos entornos y que les van a permitir acceso a la conversión muy rápida, ¿sí? Esto no es solamente el montaje del sitio, sino también están las lógicas de usabilidad, las buenas prácticas de usabilidad y lógicamente buenas prácticas de otras disciplinas como experiencia de usuario y arquitectura de contenidos, ¿sí? E incluyendo todos los aspectos relacionados con la optimización y carga en milisegundos que ofrecen pues estos activos digitales, como lo son las páginas de aterrizaje, ¿sí? Y otras de estas lógicas frente a estos CMS que yo quiero complementar, pues es la revisión de templates. O sea, sí, Darío, bienvenido a WordPress, y si ustedes lo manejan perfecto, pero también tengan presente el template que van a escoger. Hay diversas opciones, hoy hay un mar de opciones para escoger dentro de templates. También hay kits para poder diseñar dentro del mismo WordPress su propio template, ¿sí? Hay cores detrás de eso, pero pues ya vayámonos al camino fácil, al camino rápido, al camino que también quieren muchos clientes, que hay proyectos que tienen que ejecutarse en una semana y no dan tiempo para que yo haga una licitación, contratar 20 diseñadores web y tener el sitio en una semana, sino sencillamente tengo una persona con la cual manejo WordPress y deseo implementar, o manejo Drupal, o manejo Joomla, o lo que tenga que manejar, y tengo que implementarle un entorno usable. Pues esto puede ser una salida, valerse de un buen template, un template bien comentariado. Miren los precios, son precios que definitivamente son asequibles de cara a proyectos de alto tráfico totalmente viables y que les pueden sumar mucho de cara a la experiencia de usuario, ¿sí? Ya si estamos hablando que es un desarrollo a la medida, sí, en ese caso sencillamente es mirar las buenas prácticas y tenerlos de referentes, porque el desarrollo a la medida pues no va a permitir muchas de estas cosas, pues más allá de la integración de AMP, pues cosas muy puntuales a nivel de código, porque todo se puede hacer. O sea, la ventaja del desarrollo a la medida es que todo lo que está en la imaginación se puede hacer, ¿sí? Intentar que se pueda hacer esté consistente con buenas prácticas de usabilidad, entonces guíense de buenos referentes para hacerlo, ¿sí?
Evaluar permanentemente los aspectos técnicos del sitio. Miren, esto es de, pareciera que no fuera de usabilidad, pero sí. Si un servidor responde lento es un problema de usabilidad, ¿sí? Si un servidor se demora en responder, tiene problemas de usabilidad. Si un servidor no interactúa de forma rápida con el usuario, definitivamente es un problema de usabilidad. Si tengo archivos que son excesivamente pensados, o sea, y el peso no corresponde a que sean de 50 a 100 megas, yo no me refiero a eso, sino que en su relación de existencia del archivo no ha sido pensada la optimización de su peso en megas o de su peso en K, los invito a que por favor pidan esa revisión. Esto es un esfuerzo gigantesco en muchos sitios de comercio electrónico y lo comento sobre todo por los brochures, los catálogos, las imágenes que se presentan al usuario. Ahí hay mucho que hacer, ¿sí? Por eso les digo estas mejoras del 1%. Piénsenlo en mejoras del 1%, sobre todo en sitios web de alto tráfico. O sea, estoy asumiendo muchas secciones en el caso que les estoy dando de ejemplo, ¿sí? Compatibilidad y conflictos con navegadores. Ese es un aspecto que ustedes van a tener todo el tiempo. Profe, un auditor web como Tadwits, no sé, no he trabajado Tadwits, un auditor web, yo he trabajado no sé si estemos hablando de lo mismo, mil disculpas, Darío, yo no sé si trabajamos lo mismo es Ojo 24/7, ya le voy a dar clic, ya voy a buscar tu herramienta. Esto es, esta es una herramienta que nos permite mirar el monitoreo de las caídas de los servidores que nos comunica. Vamos a ver qué es StatWits. No lo conozco, es nuevo. Tiene un problema de usabilidad. De nada le tengo que aceptar los cookies. Ah, bueno. Él me hace un test de usabilidad. Miremos el tiempo. A ver qué nos arroja. Bueno, StatWits tiene un problema, pero bueno, no he tenido la oportunidad de manejarlo. Seguramente el servicio está en consolidación, sería revisarlo, no sé por qué no. Ah, bueno, seguramente es porque le estamos, bueno, no sé por qué, que la primera vez que lo uso en mi vida. Pero entraría a analizarlo para hacer tests de accesibilidad. Estaría enfocado más para aspectos relacionados con personas que tienen problemas auditivos, sonoros, etcétera. Definitivamente, yo lo incluiría dentro del diagnóstico, Darío, acá leyendo lo que observo en la interfaz. Claro que sí, la accesibilidad es un tema que no quería tocar en esta charla. Darío, le pido excusas, puesto que usted sabe que, pues, si usted ya está trabajando esta herramienta, la accesibilidad nos da otro alcance, ¿no? Nos da otro alcance de cara a la interacción, ¿sí? Entonces, la accesibilidad, sin desde mi perspectiva, debería ser un principio prácticamente definido por gobierno, ¿sí? O sea, el gobierno debería obligar a todos los dueños de comercios electrónicos y todos los que tengan alguna forma de interacción por parte de los usuarios a que eso se tenga, pero como no es visible, pues en este momento el cliente no lo ve como algo relevante y ve a las personas que sufren de algún problema para poder interactuar con los entornos, pues marginal. Entonces el esfuerzo de cara a la accesibilidad es muy poco, pero si usted me lo comenta en ese momento, yo sin haberla usado, porque como se puede dar cuenta no nos funcionó, la sumo dentro del kit de herramientas para tomar decisiones. O sea, me alineo con usted, se necesitaría, pero pues tendríamos que mirar otras posibilidades de cara al tema de accesibilidad, ¿sí? Pros y contras de Elementor y Visual Composer. Yo no le veo ninguno. Lo importante es fijarse en unos buenos templates. Elementor y Visual Composer, para los que están en línea y no tienen el referente, son sencillamente aplicativos que permiten diseñar los entornos, los templates, y ya integrados a entornos como WordPress, ¿sí? Entonces le permiten a uno diseñar las plantillas o los templates de lo que estoy enunciando acá de una forma muy sencilla vía WordPress, ¿sí? Como HotSuite, como Hotjar, no. Hay una de Heatmaps que es gratuita, te agradezco me permitas finalizar la sesión y la busco,
Ya acabamos con Jorge de buscar los enlaces de cosas que no tenemos claras, pero yo sé que hay una de heatmaps, pues para hacer eso de ClickStream. No conozco ninguna herramienta que te haga ClickStream gratis. Tocaría buscar un GNU. Yo creo que seguramente es probable que haya alguna de ClickStreaming de cara a eso. Pero gratis, 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 no. Así de una no. En este momento no la tengo en la cabeza a la mano, pero me comprometo a buscarla porque sí sé que hay una de heatmaps. De ClickStream no conozco, pero me comprometo a buscar también. Información acorde a la región, ¿sí? Algunos lo llaman la tropicalización, a los que están manejando activos digitales a nivel Latinoamérica y que tienen que gestionar activos digitales locales. El término que ingresa lo denominan tropicalización. Desde mi perspectiva, sencillamente es ajustarse al segmento en el cual estamos enfocándonos a los usuarios. Entonces, si tengo mi website para Brasil, y soy bueno, imaginémonos otra empresa, soy Samsung Brasil y soy Samsung Colombia y soy Samsung tal, yo desde mi perspectiva lo aplicaría a cada segmento la arquitectura de la información que le corresponda y aplicaría las normas de usabilidad que le corresponda a cada grupo de usuarios, más allá de las transversales que le apliquen. ¿Por qué? Porque también cada grupo de usuarios tiene unos detalles, unas puntualidades y unas particularidades que es bueno separarlas y no aplicarle la misma norma a todos. Entonces habrán cosas que le aplican a unos como no le aplican a otros. Miren, un detalle tan simple lo quiero enunciar de cara a las interfaces de Google AdWords para pauta. Por un lado, la versión española es Puja, ¿sí? Por el otro lado, la versión latinoamericana es oferta, si mi memoria no me falla, y terminan siendo lo mismo, ¿sí? Pero ese simple detalle, así sea la misma usabilidad, el manejarle el término a la persona española, el término latinoamericano, seguramente va a causar problemas de usabilidad. Entonces, es tener presente también hasta la región donde están, qué términos están usando y ajustar el español acorde a lo que le corresponde a cada usuario, porque el usuario lee la información, ténganlo presente. No es solamente ver palabras, textos y formas, sino también la lectura de la información. Y aquí volvemos a aplicar todo el tema de que es arquitectura de contenido. ¿Sí? Y ahí entra también el tono de comunicación, o sea, acá eso es un problema complejo porque entra el tono de comunicación, entra el tono de la marca, entra el tono bajo el cual le queremos comunicar a unos usuarios específicos de una región geográfica o con unas tipologías específicas, ¿sí? Y para cerrar, pues lógicamente, trabajar todo bajo estándares, o sea, HTML5 y CS3 aplica para todo lo que estamos hablando, Elementor, Composer, WordPress, Landing, Instapage, Monster Template, y alinearse al máximo, manejen estándar, porque pues eso nos puede generar problemas de uso, ¿sí? Ya a los que siguen todavía tercos con usar Flash, quítenlo, por favor, eso ya no se usa, les pueden bloquear ya hasta los sitios, ya dejen de usarlo, por favor. Y pues bueno, cumplir con todo lo técnico al máximo, incluyo las prácticas, aquí la omití, HTTPS fundamental, ¿sí? Que los sitios ya tengan sus certificados de seguridad, que los usuarios puedan navegar de manera segura y con confianza, eso también hace parte de un proceso de usabilidad. Bueno, ya con esto yo termino, yo quiero agradecer su atención al respecto, pues estábamos en el tiempo, lo que esperábamos, hasta las 9 de la noche. Ya me gustaría saber si tienen alguna postura, alguna perspectiva que compartir, idea, comentario, lo que ustedes consideren, bienvenidos. Los escucho, todo oídos. Si quieren pueden levantar la mano y vamos dando el orden por palabra, la mano levantar, como quieran. ¿O están tímidos? Bien, bueno, entonces yo quiero agradecerles a todos. El link de la grabación, claro que sí, Javier. El link llegará por correo. Este material se comparte. Adicionalmente, yo quiero destacar que este material también lo colocaremos en nuestro website. Y también, pues, fuera de este material tenemos más cosas. Tenemos otras sesiones de clase que hemos realizado, que agradezco, pues, al equipo de mercadeo de la universidad al momento de comunicar que también se comparta esa información, pues, para que ustedes también la puedan tener. Son de otros temas que hemos trabajado.
Y también hacemos los webinar, que hacemos webinar cada cierre de trimestre en la especialización. Ese es otro de los contenidos que también tenemos a bien que compartirles. Yo quiero volverlos a invitar a que accedan al sitio del programa porque ahí tenemos bastante información de lo que ustedes seguramente les puede llegar a servir de utilidad. ¿Sí? Van a poder ver los webinars, los talleres que realizamos. ¿Sí? Bueno, yo deseo darle las gracias a todos ustedes por su tiempo, así es más o menos como desarrollamos las sesiones, manejamos mapas mentales, entramos en discusión con ustedes. Bueno, hoy no brutal. Aisha nos va a comentar algo, cuéntanos, Aisha. Buenas noches. Buenas noches, profe. No, era más como una sugerencia porque la verdad yo sí vi la convocatoria por mailing, pero estas eran las horas en que no me acordaba. Si el profe Iván no nos dice por WhatsApp, yo me la pierdo. Entonces, de pronto más a modo de sugerencia que sería bueno de pronto un grupo en donde en WhatsApp, Telegram, no sé, en donde se puedan recordar este tipo de charlas, pues por lo menos en mi caso yo soy muy olvidadiza y digamos tenerlo así instantáneo, creo que sería útil. Perfecto, Aisha, tomamos nota y lógicamente ya mapeado para empezar a bajar la comunicación a ustedes y que los recordatorios sean mucho más efectivos. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte. No sé si alguien más quiere dar alguna opinión, concepto, lo que considere, a bien tenga. Bien, si no, no hay lío. Entonces, bueno, lo que va para cerrar, quiero darles las gracias por su atención y bueno, los invitamos pues a nuestras próximas actividades dentro de nuestro programa. Seguiremos invitándolos y pues bueno, bienvenidos a la Universidad Central. Un gran saludo y espero que nos podamos volver a ver. Gracias. Gracias, Andrés. Laura.